Edgar Allan Poe es considerado uno de los maestros tanto de la literatura como de la poesía universal. Fue amigo personal de Charles Dickens, y entre sus admiradores destacan Oscar Wilde, R. L. Stevenson, Rimbaud y Conan Doyle, quien consideró a Poe su gran maestro. Dotado de una compleja personalidad, destacaban sus nobles sentimientos y su brillante inteligencia, a la vez que poseía un carácter excesivamente apasionado y fogoso. Así, fue expulsado de la Academia Militar de West Point, por indisciplina y desacato, así como de la Universidad de Virginia por faltar a sus obligaciones. En 1845 publicó la insólita poesía El Cuervo, con la que obtuvo un enorme éxito, iniciando a continuación una gira por Estados Unidos recitando siempre esta conmovedora y original obra entre otras. En este libro se incluye una selección de sus mejores relatos y varias de sus exquisitas poesías. El prólogo lo escribió Charles Baudelaire, traductor de Poe, con motivo de la primera edición francesa de las Narraciones Extraordinarias. El terror de mis relatos procede de la densa oscuridad de mi corazón. Edgar Poe. Edgar Poe nace en Boston en 1809, su padre, el actor David Poe, alcohólico y tuberculoso, abandona a su familia un año después y muere al poco tiempo. Tras duras penalidades, su madre Elizabeth Arnold, también actriz y tísica, muere en Richmond, Virginia, donde le habían llevado sus actuaciones. Fue acogido por la esposa de John Allan, rico comerciante sin hijos, que le dio su apellido aunque no le adoptó formalmente. En 1815, Allan y su familia se trasladan a Inglaterra, donde Poe estudia en 2 internados, primero en Londres y luego en Stoke-Newington. Al cabo de 5 años, regresan a Richmond. En 1826 ingresa en la Universidad de Virginia, que tendrá que abandonar, al poco, por deudas de juego, de las que no se hará cargo el señor Allan, cuya relación con Poe empeora. Marcha a Boston donde publica sus primeras poesías. Pasando estas absolutamente desapercibidas, se desilusiona y desaparece durante un tiempo, del que cuenta haber estado en Europa combatiendo. Después ingresa en el ejército donde alcanza el grado de sargento. A la muerte de su madre adoptiva, en 1829, se reconcilia con el señor Allan y consigue, con su ayuda, entrar en West Point, del que será expulsado por faltar a sus obligaciones. En 1831, se establece en Baltimore, en casa de María Clem, pariente suya, donde sigue publicando con escaso éxito poemas y algunos cuentos. Tras la muerte de John Allan, que no le deja ninguna herencia, consigue ganar un premio de $50 con el cuento manuscrito hallado en una botella y entra a trabajar, como redactor, en el Southern Literary Messenger. Poco después se casa con su prima Virginia Clem, de solo 13 años. Continuará publicando varias obras y trabajando en otras revistas con diversa fortuna, siempre asediado por penurias económicas y con un creciente alcoholismo. En 1838 se traslada a Nueva York, donde publica las aventuras de Arthur Gordon Pym, pero no encuentra un trabajo fijo. En 1943 gana un premio de $100 con el cuento El escarabajo de oro. Después, en el Evening Mirror, publica el poema El Cuervo, que será su primer gran éxito de crítica, aunque con pocas ganancias monetarias. Comenzará aquí una vida caótica de giras, sueños y desastres. En 1847 muere su amada esposa Virginia, a causa de la tuberculosis y de las penurias sufridas. Tras intentar suicidarse, regresa a Richmond donde escribe sus últimos cuentos y continúa sus amoríos. En un viaje a Nueva York, se detiene en Baltimore, donde es encontrado inconsciente en la calle, trasladado al hospital, muere en la madrugada del 7 de octubre de 1849. Prólogo. Con este prólogo Charles Baudelaire presentó su traducción de las obras de Edgar Allan Poe en 1848. No hace mucho, fue conducido ante nuestros tribunales un desgraciado cuya frente estaba ilustrada con un extraño y singular tatuaje. Sin suerte. Asimismo, en los ojos llevaba la etiqueta de su vida, como un libro su título, y en el interrogatorio se demostró que aquel extravagante rótulo era cruelmente verídico. En la historia de la literatura figuran destinos análogos, auténticas condenas, hombres que llevan las palabras mala suerte escritas con misteriosos caracteres en los sinuosos pliegues de su frente. El ángel ciego de la expiación se apodera de ellos y los azota duramente para ejemplo de los demás. En vano su vida pone de relieve talento, virtud y gracia. La sociedad tiene para ellos un especial anatema, y con ello pone de relieve las debilidades que semejante persecución les ha otorgado. Que no hizo Hoffman para desarmar al destino, y que no emprendió Balzac para conjurar la fortuna.
Existe pues una providencia diabólica que prepara la desgracia desde la cuna, que arroja premeditadamente naturalezas espirituales y angélicas en medios hostiles, como los mártires al circo. Hay pues almas sagradas destinadas al ara, condenadas a marchar a la muerte y a la gloria a través de sus propias ruinas. La pesadilla de las tinieblas asediará eternamente a estas almas selectas. En vano se debaten y en vano se acomodan al mundo, a sus previsiones, a sus astucias. Perfeccionarán la prudencia, taparán todas las salidas, acolcharán las ventanas proyectiles del azar, pero el diablo entrará por una ranura. Una perfección será el defecto de su coraza y una cualidad superlativa el germen de su condenación. El águila, para romperla, desde lo alto del firmamento sobre su descubierta frente soltará a la tortuga, pues ellos deben perecer inevitablemente. Su destino figura escrito en toda su constitución, con un siniestro resplandor brilla en sus miradas y en sus ademanes, circula por sus arterias en cada uno de sus glóbulos sanguíneos. Un célebre escritor de nuestro tiempo ha escrito un libro para demostrar que el poeta no puede hallar un lugar respetable en una sociedad democrática ni tampoco en una sociedad aristocrática, y no menos en una república que en una monarquía, ya sea absolutista o liberal. ¿Y quién ha sabido contestarle de un modo terminante? Yo aporto una nueva historia en apoyo de esta tesis, yo añado un nuevo santo al martirologio. Yo debo escribir la historia de uno de estos ilustres desgraciados, riquísima en poesía y en pasión, quien, después de tantos otros, ha venido a efectuar el rudo aprendizaje del genio en este bajo mundo, junto a las almas inferiores. Lamentable tragedia, la vida de Edgar Poe. Su muerte es un horrible desenlace, donde el horror se ve aumentado por la trivialidad. En cuantos documentos he leído he llegado a la convicción de que los Estados Unidos no fueron para Poe más que una vasta cárcel que recorrió con la febril agitación de un ser hecho para respirar en un mundo más aromático, que una gran barbarie iluminó con gas, y que su vida interior, espiritual, de poeta y también de borracho, no fue más que un constante esfuerzo para hurtarse a la influencia de esta atmósfera repulsiva. No hay más inhumana dictadura que aquella de la opinión en las sociedades democráticas. No le pidáis caridad ni indulgencia, ni tampoco elasticidad alguna en la aplicación de sus leyes, en los múltiples y complejos casos de la vida moral. Diríase que del impío amor a la libertad ha nacido una nueva tiranía, la tiranía de las bestias o zoocracia, que por su feroz insensibilidad se parece al ídolo de Jagannath. Un biógrafo nos dirá gravemente, es bien intencionado el hombre, que si Poe hubiese querido regular su genio y aplicar sus facultades creadoras de un modo más apropiado a la tierra americana hubiese podido llegar a ser un autor cotizado, a money making autor, otro, un ingenuo cínico, que por bello que fuera el genio de Poe, mejor hubiera sido para él no tener más que talento, pues el talento se cotiza siempre con más facilidad que el genio. Otro, quien ha dirigido periódicos y revistas, un amigo del poeta, confesó que le resultaba difícil emplearlo y que se veía obligado a pagarle menos que a otros, pues escribía en un estilo demasiado por encima de lo corriente. ¡Qué olor a almacén! Como diría Joseph de Maistre. Algunos fueron más osados, y uniendo la poca inteligencia, la más vulgar de su genio, a la ferocidad de la hipocresía burguesa, lo insultaron a porfía, y después de su repentina desaparición, morigeraron rudamente su cadáver, particularmente Rufus Griswold, quien, para recordar aquí la vengadora expresión de George Graham, cometió entonces una inmortal infamia. Poe, demostrando acaso el siniestro presentimiento de un súbito fin, designó a Griswold y a Willis para que pusieran en orden sus obras, escribieran su biografía y restaurasen su memoria. Este pedagogo vampiro ha difamado largamente a su amigo en un extenso artículo, chato y rencoroso, con el cual encabezaba precisamente la edición póstuma de sus obras. No existe, en América, ninguna ley que prohíba la entrada de los perros en los cementerios. En cuanto a Willis, este ha demostrado lo contrario de que la decencia y la benevolencia van siempre unidas al verdadero espíritu, y que la caridad para con nuestros hermanos, que es un deber moral, ha sido también uno de los mandamientos del buen gusto. Hablad de Poe con un americano, posiblemente reconocerá su genio y acaso se mostrará orgulloso de él, pero con una sardónica expresión de superioridad, donde se revela su yo positivo, os hablará de la existencia despechugada del poeta, de su aliento alcoholizado, que se hubiera inflamado con la llama de una vela, y de sus hábitos vagabundos. Os dirá que fue un ser errante y heteróclito, un planeta desorbitado, que rodó sin cesar de Baltimore a Nueva York, de Nueva York a Filadelfia, de Filadelfia a Boston, de Boston a Baltimore, de Baltimore a Richmond. Y si, con el corazón conmovido ante estos preludios de una desgarradora historia le dais a entender que el hombre no es, posiblemente,
el único culpable y que le resultara difícil pensar y escribir cómodamente en un país donde hay millones de soberanos, en un país sin capital, propiamente hablando, y sin aristocracia, entonces veréis sus ojos agrandarse y arrojar relámpagos, subírsele a los labios la baba del patriotismo ofendido y, América, lanzar injurias por su boca contra Europa, su vieja madre, y contra la filosofía de los antiguos tiempos. Repito que, para mí, la cuestión estriba en que Edgar Poe y su patria no estaban a un mismo nivel. Los Estados Unidos son un país gigantesco e infantil, naturalmente celoso del viejo continente. Orgulloso de su desarrollo material, anormal e incluso monstruoso, este recién llegado a la historia tiene una fe ingenua en el todopoderío de la industria. Como algunos desgraciados de entre nosotros, está convencido de que concluirá por devorar al diablo. Allí, el tiempo y el dinero tienen un gran valor. La actividad material, exagerada hasta las proporciones de una manía nacional, deja muy poco lugar, en los espíritus, para cosas que no son de la tierra. Poe, que fue de buena madera y confesaba, además, que la desgracia de su país estribaba en no contar con una aristocracia de raza, esperaba, decía, que en un pueblo sin aristocracia el culto a lo bello no puede por menos que corromperse, debilitarse y desaparecer. Que advertía en sus conciudadanos, hasta en su lujo enfático y costoso, todos los síntomas del mal gusto característico de los nuevos ricos, que consideraba el progreso, la gran idea moderna, como un éxtasis de papamoscas, y que a los perfeccionamientos del habitáculo humano los llamaba cicatrices y abominaciones rectangulares. Poe, allí, fue un cerebro singularmente solitario. Solo creyó en lo inmutable, en lo eterno, en el self-same, y gozó, cruel privilegio en una sociedad enamorada de sí misma, del enorme buen sentido a lo Maquiavelo que marcha delante de la sabiduría, como una columna luminosa, a través del desierto de la historia. ¿Qué pensó? ¿Qué escribió? El infortunado, si había oído a la teóloga del sentimiento suprimir el infierno por amistad al género humano, al filósofo de las cifras proponer un sistema de seguros, una suscripción a céntimo por cabeza, para la supresión de la guerra, y la abolición de la pena de muerte y de la ortografía, sus dos correlativas locuras, y también a tantos otros enfermos que, con el oído al viento, escriben fantasías giratorias, tan halagüeñas como el elemento que las dicta. Si a esta impecable visión de la verdad, auténtica debilidad en determinadas circunstancias, añadís una exquisita delicadeza de sentido a la que una falsa nota tortura, una finura de gusto que todo, excepto la exacta proporción, subleva, un insaciable amor por lo bello que adquirió la fuerza de una pasión mórbida, no os extrañaréis que para semejante hombre, la vida se hubiese convertido en un infierno y que él hubiera terminado mal, os admiraréis de que haya podido durar tan largo tiempo. 2. La familia de Poe fue una de las más respetables de Baltimore. Su abuelo materno sirvió como quartermaster general en la Guerra de la Independencia y Lafayette lo tuvo en la más alta estima y amistad. Con ocasión de su último viaje a los Estados Unidos, quiso ver a la viuda del general y testimoniarle su gratitud por los servicios que le prestó su marido. El bisabuelo se desposó con una hija del almirante inglés Macbride, quien estaba emparentado con las más nobles familias de Inglaterra. David Poe, padre de Edgar e hijo del general, se enamoró violentamente de una actriz inglesa, Elizabeth Arnold, célebre por su belleza. Se fugó con ella y se casaron. A fin de unir más íntimamente su destino al de ella, se hizo comediante y, junto con su esposa, apareció en diferentes teatros de las principales ciudades de la Unión. Los esposos murieron en Richmond, casi al mismo tiempo, dejando en el más completo abandono y miseria a 3 hijos de corta edad, entre ellos a Edgar. Edgar Poe nació en Baltimore, en 1813, doy esta fecha de acuerdo con sus propias palabras, pues él mismo protestó contra la afirmación de Griswold, quien situaba su nacimiento en 1811. Si alguna vez el espíritu novelesco, para utilizar una expresión de nuestro poeta, ha presidido un nacimiento, espíritu siniestro y tormentoso, este fue ciertamente el suyo. Poe fue, en verdad, el hijo de la pasión y la aventura. Un rico negociante de la ciudad, Alan, se encariñó con este infeliz agraciado a quien la naturaleza había dotado de un especial encanto, y puesto que no tenía hijos, lo adoptó. Desde entonces se llamó Edgar Allan Poe. Así, pues, fue educado en el bienestar y con la legítima esperanza de una de estas fortunas que confieren al carácter una gran autosuficiencia. Sus padres adoptivos le llevaron consigo en un viaje por Inglaterra, Escocia e Irlanda y, antes de emprender el regreso, lo confiaron al cuidado del Dr. Granby, quien tenía un importante centro educativo en Stoke, Newington, cerca de Londres.
El mismo Poe.